Gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos da. Estamos contentos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. En esta hora yo quisiera hacer una reflexión de la palabra de Dios, claro, pensando en el poder de la oración, pero no en una persona descuidada, no a través de una persona que no le gusta orar, sino el poder de la oración en una persona que está en comunión con Dios constantemente y que esa relación es viva, es una relación de poder, vamos a poner la palabra así, avivada. En este caso quiero poner el ejemplo de Elías, el profeta. Dice la Escritura que, por lo menos en el caso mío, he estado observando algunas cosas que sobresalen en el primer libro de Reyes, donde narra eso, la vida de Elías y cómo desempeñó su ministerio. Bien, lo primero que quiero mencionar es cómo él con poder, dice Santiago, por ejemplo, capítulo 5, versículos 17 y 18, de que Elías oró fervientemente a Dios para cerrar los cielos y no hubo lluvia por 3 años y medio. Entonces, en lo primer lugar, yo me pregunto por qué Elías se dio el lujo de cerrar los cielos en oración. Es decir, Dios le dio esa libertad, dijo él, que por mi palabra, dice, van a ser cerrados los cielos, hasta que yo diga, dijo Elías. Es decir, como que tenía una potestad de parte de Dios, capítulo 17, versículo 1, primer Reyes. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Claro que esto depende del Señor, claro, porque el Señor es el dueño de la naturaleza. Pero en este caso era una relación tan poderosa con Elías que tenía una autoridad increíble, como por lo menos hablar de esa manera. Bien, entonces después veo cómo se cumple. Hubo una sequía, que se secaron los ríos, había hambruna y no llovía, pues. Y entonces todo el mundo, en este caso Acab, el rey de Israel, dijo, es culpa de Elías. Es culpa de Elías. Pero Elías más bien le dice, es culpa tuya, porque te desviaste de Dios, dejaste la palabra de Dios. Es decir, la sequía vino por causa de el pecado en Israel. Estaba bien enraizado. ¿Y quién sembró pecado en Israel? El Acab, con su esposa Jezabel. Es decir, él se casó con una mujer impía, una mujer que no amaba a Dios ni quería nada con Dios, enemiga del Señor. Y ella fue la que anduvo sembrando la idolatría en Israel, en los montes, en los lugares donde la gente podía hacer sacrificio. En vez de hacérselo al Señor, se lo sacrificaban al Dios de la lluvia, Baal, y así por el estilo. Entonces se desviaron de Dios y ahí estaba la consecuencia, una sequía, una hambruna. En el sentido espiritual es lo mismo. Cuando yo dejo de tener comunión con Dios y le doy la espalda al Señor, pues sencillamente va a venir la sequía, va a venir la hambruna a mi vida. Entonces, después veo cómo hay varias cosas más realmente que señalar. Ese estilo de oración de poder de Elías. En un día, por ejemplo, se murió un niño y él, dice la Escritura, oró a Jehová, clamó por la vida del niño para que el alma regresara al niño y le dio su calor, su cuerpo hacia el niño y le recobró la vida. Entonces la mujer ese día, la madre del niño, dijo, oh, ahora sí creo que este es un siervo de Dios. Pero el punto está de que Elías estaba lleno del poder de Dios porque tenía una buena comunión con Dios. Increíble lo que hace la oración. Santiago una vez más dice que él oró para que cerrara los cielos y después volvió a orar, dice, fervientemente para abrir los cielos. Y dice la Escritura que así fue, que él oró a Dios y estuvo en intercesión. La Biblia menciona en el capítulo 18 que 7 veces mandó un criado de él a decirle, ve a ver qué parece allá en el horizonte del mar. Y fue el siervo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y no miraba nada. Después de las 6 veces le dijo una vez más, Elías, ve a ver otra vez. Ya en la 7ª vez dice que vio como que una palma de hombre, una oscuridad, una nube. Y él le dijo a Elías, ve pronto, dile acá, que corra, porque si no, la lluvia lo va a alcanzar. Era una palabra positiva y poderosa. Sin embargo, en la lógica decía, no, esa es una nube, pero hay tanto tiempo en sequía.
Es increíble, no va a llover. Pero de repente estaba en eso Elías hablando cuando se puso la lluvia. Vino un viento recio y la nube y se oscureció el cielo y llovió tremendamente. Ahora, otras cosas sorprendentes que es sobrenatural, menciona la Biblia, que cuando comenzó a caer la lluvia, le había dicho, mandó a hacer acá que corriera con su caballo, con su carro de caballo y todo eso. Pero una cosa que señala la Escritura en el capítulo 18 es que Elías corrió delante de él y llegó primero a la ciudad donde tenían que llegar. Escuche, Elías iba a pie y el Acab iba en animal, en más velocidad, ¿no? Pero da a entender la Biblia que Elías se fue adelante, corriendo. Entonces como que tenía algo sobrenatural también ahí. Bueno, entonces quiero resumir lo siguiente. El poder de la oración es increíble. Él cerró los cielos, Elías, porque oró fervientemente, y también abrió los cielos. Y hubo lluvia y hubo fruto de la tierra. Gracias, Dios les bendiga. Más luego, con el mensaje que viene, vamos a estar expandiendo más este tema. Dios les guarde. Gracias. Amén. Un pasaje de la Biblia que lo encontramos en Salmo capítulo 119. Perdón, capítulo 19, no 119. Capítulo 19, versículo 7 al versículo 11 vamos a leer. Salmo capítulo 19, versículo 7. Amén. Dicen un amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en nombre de Jesús, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este privilegio que tú permites, Señor, que estemos en este lugar, Señor, y escuchemos tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú seas obrando a través de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, salgamos diferentes de este lugar a través de tu palabra, Señor. Bendito eres. Amén. Amén. Puede sentarse. Quiero compartir con ustedes este tema, la riqueza de la Biblia. Y aquí en este salmo, nosotros encontramos algunos títulos que leímos ahí desde el versículo 7 al versículo 9. Encontramos 6 títulos que son atribuidos a la palabra de Dios, y los cuales es un conjunto de la revelación divina, ¿verdad? O sea, de la palabra, de la escritura de Dios, del Señor. Hoy vamos a hablar un poco acerca de estos 6 puntos que quiero compartirles. Voy a tratar de ser breve. El día de ayer, 31 de octubre, aparte de lo que se celebra o que celebran aquí los americanos en Estados Unidos, una celebración pagana llamada Halloween, ¿verdad? Hay una historia. Aparte de eso, hay una historia que tiene mucho que ver en el cristianismo, que es la Reforma, ¿verdad? En el año 1517 fue la Reforma, y quiero introducirme un poco allí. En ese año 1517, 31 de octubre, un hombre llamado Martín Lutero se para en contra de ciertas enseñanzas que se estaban dando en la Biblia. Dice que allá en aquella ciudad de
en Alemania. Esta ciudad se llamaba Wittenberg. En esa ciudad había autorizado el Papa, este Papa, el cual se llamaba Leo X. Este autorizó de que quería él recaudar fondos para poder construir, dice, una basílica de San Pedro en Roma. Entonces empezaron a vender algunas indulgencias y ellos le habían enseñado a la gente o al pueblo de que todo aquel que comprara esas indulgencias podía rescatar las almas del purgatorio hacia el cielo. Ustedes saben la doctrina católica, algunos vienen de ahí, creen en el purgatorio y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos creían, se había levantado uno de los predicadores, este predicador que se llamaba Juan Tetzel. Este hombre dice que predicaba de esta manera, dice: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esa expresión decía él cuando él anunciaba. Entonces la gente iba, compraba esas indulgencias, haciendo creer, la gente creía por lo que le estaban enseñando los líderes o los líderes católicos en ese tiempo, de que si ellos compraban esa indulgencia podían salvar el alma de un familiar que había muerto del purgatorio al cielo, lo cual era totalmente falso. Entonces este monje, que ha estudiado también, Martín Lutero, se levanta en contra de eso, porque él se da cuenta de cómo están vendiendo algo que totalmente está fuera de las Escrituras. Una enseñanza totalmente falsa, que lamentablemente hasta hoy en día la gente piensa que el Papa es la mayor autoridad y lo que él dice, eso se hará. Hace unos días, en este tiempo que estamos viviendo, hace unos días, él dijo una declaración en respecto a la comunidad gay o la homosexualidad. Le aseguro que muchas de las personas hoy en día están apoyando lo que él dijo, porque lo ven como la máxima autoridad. Más sin embargo, Martín Lutero se dio cuenta que el Papa no era la máxima autoridad. Lo que Martín Lutero vio, que la palabra era mayor autoridad, que era mejor obedecer lo que está escrito a lo que un hombre dijese. Amén. Cuando él se para el 31 de octubre de 1517, dice que escribe 95 tesis y las va y las clava con un martillo en la puerta de aquel templo en aquella ciudad en Alemania. El otro día, que era el día que toda la gente iba a la iglesia, precisamente caímos en el año similar a ese tiempo, que en día sábado había caído 31 de octubre, y el otro día que la gente iba a la iglesia, ven las 95 tesis que estaban pegadas en la puerta del templo. Martín Lutero no buscaba una revolución. Él había escrito esas 95 tesis en un lenguaje, el lenguaje llamado latín. La gente no leía ese lenguaje, la gente tenía otro lenguaje en ese lugar, pero los maestros de la Biblia, los que eran estudiosos, ellos sí entendían ese lenguaje latín porque estudiaban en ese lenguaje las Escrituras. Por lo tanto, Martín Lutero buscaba un confrontamiento con los líderes, buscaba un confrontamiento a poder llevar un debate. Lo que ellos están enseñando, lo que le están haciendo o lo que le están vendiendo al pueblo está totalmente incorrecto. Pero eso se formó en una revolución, lo cual de ahí sale la reforma del cristianismo. Ahora, lo que quiero decirles acerca de esto es un poco de historia. Ustedes lo pueden buscar, está en internet, está en Wikipedia, ustedes lo pueden buscar y tener un poco más conocimiento de eso. Simplemente hago mención de aquello, porque quiero hablar acerca de lo que el salmista dice. Porque veo a este hombre, Martín Lutero, que él ve la máxima autoridad, que es la palabra de Dios, y no es la tradición, no es un líder, no es el Papa, sino que es la palabra del Señor. Es la que tiene más autoridad en nuestras vidas y en lo que creemos. Amén. Amén. El salmista, aquí, Salmos capítulo 19, versículo 7, hace mención de 6 títulos de la palabra de Dios o de las Escrituras. Estos 6 títulos que él habla son atributos que se le atribuyen a la palabra de Dios, en el cual es el conjunto de la revelación divina que nosotros tenemos, y hay una gran verdad en cada uno de ellos. Lamentablemente la gente hoy en día ha menospreciado un poco la palabra de Dios,
la ha dejado a un lado y no le interesa ni siquiera leer, aunque sea un capítulo al día. No le interesa abrir la palabra, no le interesa abrir las escrituras, no quiere leer las escrituras, quiere que alguien se lo lea por él, quiere que alguien se lo diga, que alguien se lo explique, y muchas de las veces se lo van a explicar incorrectamente y resultan siendo instruidos incorrectamente. Por eso es que hay tanta confusión hoy en día. Por eso es que se ha levantado tantos grupos totalmente en desunidad. No hay unidad en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por cosas que no vienen conforme a la palabra de Dios. Más sin embargo, el salmista menciona de estos puntos, y el primero que él menciona es que dice: la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. Escuche bien, dice que la ley de Jehová es perfecta. Cuando él habla de perfecta, es de que es perfectamente libre de toda corrupción. Es decir, en la palabra de Dios no vamos a encontrar corrupción. Amén. No hay engaño, no hay ninguna corrupción en la palabra de Dios. También perfectamente llena de todo bien. Toda persona que come de la palabra se alimenta, es como un alimento integral que lo va a llenar de bien y no de mal. Amén. Toda persona que ama la palabra, que estudia la palabra, se llenará de bien, porque es como un alimento integral que viene a fortalecer el alma de las personas. Otra de las cosas que la palabra de Dios hace, dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta, pero no solamente perfecta, sino que dice que convierte el alma. La palabra de Dios hace regresar a muchos inconversos, a muchos que se han alejado. Por ejemplo, le daré un ejemplo: el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, dice de que él está allá lejos, y cuando él se encuentra comiendo las algarrobas de los cerdos, dice que él vuelve en sí y empieza a meditar que en la casa de su padre muchos jornaleros disfrutan de muchos bienes, cuando él se encuentra deseando las algarrobas de los cerdos. Pero ¿qué sucedió? En un momento él medita y vuelve en sí. Es como, en otras palabras, recapacita. La persona que recibe la palabra de Dios, aún se pierda y se aleje, en algún momento va a recapacitar, y la misma palabra lo va a hacer volver a que esa persona se perfeccione en sus caminos. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche, ¿cuál es el fin de la palabra? Dice de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice el salmista que la ley de Jehová es perfecta. Amén. Amén. Cuando nosotros amamos la palabra nos perfecciona en nuestro caminar. Gloria a Dios. Nos hace volver. Por eso es que la palabra de Dios es tan perfecta que hace volver al perdido, al que va por el camino chueco, a que perfeccione su vida. Cuando ama la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. El despreciar la palabra de Dios nos hace ir por caminos equivocados, como el hijo pródigo que tomó su camino, hizo lo que él quiso, desobedeció a su padre, no le interesó, él quería hacer lo que él quería hacer. Eso es hacer la voluntad de uno mismo. Pero la persona que entiende este punto, que la palabra de Dios es perfecta, aprende a obedecer la palabra de Dios, aprende a caminar conforme la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto que vemos acá, en el mismo versículo 7, dice que el testimonio, otra definición de la palabra que el salmista dice, el testimonio de Jehová es que fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Mire, el testimonio de Jehová es fiel. Es decir, que es fiable. O sea, es seguro. No hay de qué dudar. Amén. Es fiel. Lo que la palabra dice, el testimonio de Jehová
dice que es fiel. David podía entender esto y podía confiar en el testimonio de Jehová. Es decir, lo que en la palabra está escrito, lo que nosotros encontramos, sabemos de que es una palabra en la cual nosotros podemos confiar, en la cual nosotros podemos sostenernos, detenernos, porque ahí hay una dirección divina de parte de Dios. Amén. Y lo que encontramos, las promesas en la palabra de Dios, se van a cumplir porque se van a cumplir. Dice la misma palabra, la escritura dice que el cielo pasará, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Amén. Lo que está escrito se va a cumplir. Lo que está escrito lo vamos a ver en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces no es mentira, no hay nada de engaño, no hay de qué desconfiar de la palabra de Dios. Dice que la Biblia nos provee de un fundamento seguro en el cual podemos construir nuestras vidas con toda confianza. Podemos creer en la palabra de Dios. Amén. Lo que está escrito aquí. Hay muchas de las personas, e incluso hoy en día han salido enseñanzas. Claro, nosotros sabemos, de repente hay errores en lo que es la traducción, más sin embargo, la esencia de la palabra es veraz. No engaña, no miente. Amén. Amén. O sea, lo que está escrito lo vamos a creer siempre, lo que está aquí está, porque lo vamos viendo en nuestra vida, lo estamos viendo en nuestra vida, estamos viendo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es verdad. Amén. Amén. No puede mentir esto. Timoteo capítulo 3, o 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, ¿qué dice? Hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Mire qué precioso eso, porque dice el salmista acá, que dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Una persona puede ser tan sencilla, una persona puede ser analfabeta, una persona no puede tener gran conocimiento, pero la palabra lo puede hacer sabio. Amén. Amén. Un estudioso, un hombre preparado, un hombre que ha pasado y que tenga títulos, pero ignora la palabra de Dios, puede hacer que haga muchas cosas que no están correctas, no están conforme a la palabra de Dios. Puede ser muy estudioso, pero hace cosas que parecen tontas. Un hombre que nunca ha estudiado, que tal vez apenas aprendió a leer, pero que ama la palabra de Dios, puede caminar en el camino de esta vida y tomar decisiones en esta vida, pero las puede hacer con sabiduría. Amén. Porque la misma palabra lo hace sabio. Por más sencillo que sea, lo hará sabio. Nosotros quizás venimos de un país donde hemos visto a predicadores levantarse, a hombres de Dios levantarse, que apenas aprendieron a leer y a escribir. Que tal vez con ayuda de otras personas aprendieron fuera de la escuela, ni siquiera fueron a la escuela, pero aprendieron a leer con dificultad. Pero Dios los ha convertido en hombres sabios. Amén. Aleluya. En hombres que hablan con sabiduría, hombres que dan testimonio con sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si estoy sintiendo mucho calor o estoy encendido en fuego, pero aquí creo que hace mucho calor. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vemos de que la palabra de Dios hace sabio a los sencillos. Tercera cosa que el salmista menciona, dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Escuche, los mandamientos de Jehová son rectos. Cuando hablamos de que son rectos, la palabra de mandamientos está hablando de un principio. Dice los mandamientos de Jehová. Está hablando de un principio, de un mandato, de algo que se estableció, algo que se dio, algo que ya se dijo. Por ejemplo, mire, cuando usted como padre da un mandato a su hijo, le dice, haz esto, lo dice con una autoridad, ¿sí o no? Amén. Dios dio un mandato, y este mandato, dice el salmista, que es recto, es recto. Entonces, el principio divino ya está establecido. Y cuando nosotros nos enfocamos en los principios, no hay pérdida, no nos vamos a desviar cuando caminamos conforme en los principios bíblicos. Amén.
Dígame de una persona que se descarrió. Dígame de una persona que está perdida. Dígame de una persona que está en las drogas. Dígame de una persona que anda perdido allá en la vida. Y yo le diré de una persona que ignoró los principios que están en la Biblia. Dígame de una persona que está confundida en esta vida. Yo le diré de una persona que ignoró los principios bíblicos. Es que cada vez que ignoramos los principios que ya están establecidos, nos vamos a perder en esta vida. Amén. Hay muchas personas hoy en día que están confundidos. Hay muchas personas que no saben para dónde agarrar, para dónde ir, porque han ignorado los principios bíblicos. Totalmente lo han ignorado. Y aunque de repente tienen una Biblia, pero no les interesa. No les interesa, lo ven como poca cosa, pero en la palabra de Dios hay riqueza que van a guiar tu vida para que en esta vida te vaya bien. Amén. Aleluya. Si aprendemos a dejarnos guiar por los principios bíblicos, nuestra vida va a ser mejor. Amén. Nuestro caminar va a ser mejor. Muchas personas toman decisiones en esta vida incorrectas. Muchas personas en esta vida, como podemos decir por ahí, se dan en la cara en esta vida, porque ignoran principios bíblicos. Hay una anécdota por ahí que dice que por allá en una bananera, en la montaña, en el área de Costa Rica, había un hombre que había comprado una Biblia, y cuando él empezó a escudriñar la Biblia, le agarró tanto amor a la Biblia, que vio que este libro tenía una validez para la vida, y dice que él la leía todos los días, y tenía un hijo, y empezó a instruirle y a exhortarle a su hijo: lee la Biblia, y el hijo dice que nunca le hizo caso, nunca le interesó leer la Biblia, y dice que antes que él muriera, le regaló su Biblia, y le dijo: hijo, lee la Biblia. El hijo tomó la Biblia del papá y la fue a guardar ahí, que se empolvara, no le importó. A los días el papá murió. Después de pasar un tiempo, alguien visitó a este muchacho y le dijo: ¿cuál fue la herencia que te dejó tu papá? Y le dice: mi papá no me dejó nada más que una Biblia, que siempre me decía que la leyera, pero yo nunca le hice caso. Y dice que le dijo a aquel señor: sabes que lo que te dejó tu papá es un regalo precioso, deberías de abrir la Biblia para leerla. Y ¿sabes qué? Le dijo: voy a ver qué encuentro en la Biblia que dejó tu papá para que te aconseje y te ayude a poder entender la Biblia. Cuando aquel hombre tomó la Biblia y la abrió, resulta que dentro de la Biblia el papá le había dejado una herencia, le había dejado una buena cantidad de dinero, pero como aquel hijo nunca abría la Biblia, no se había dado cuenta. Y entonces la anécdota aquí está, de que la intención del papá era de que el hijo leyera la Biblia para que se diera cuenta que él había dejado una herencia y el valor que tenía la Biblia. Muchas veces, fuera de todo eso, de lo material, usted no va a encontrar oro ni dinero en la Biblia, pero una cosa que se va a encontrar es que va a encontrar su salvación. Una cosa que sí usted va a encontrar es lo que aquí dice la Biblia, que alegra el corazón. Amén. ¿Usted se imagina a aquel muchacho al abrir la Biblia y encontrar ese tesoro que encontró ahí? Pues se puso alegre, cambió la tristeza que él tenía, que el papá no le había dejado nada, a algo de alegría, porque se dio cuenta que había algo ahí que el papá le había dejado. Amén. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nosotros nos sometemos a los mandamientos, a los principios del Señor, nos daremos cuenta en el futuro que tendremos un corazón alegre. Amén. Nos alegraremos en el Señor, nos gozaremos, nos deleitaremos, iremos: en la vida me ha ido bien, yo me gozo en la vida porque Dios me ha bendecido, yo soy feliz porque Dios ha hecho maravillas conmigo. Pero esas maravillas vienen porque te apegas a los principios bíblicos. Amén. Amén. Cuando se ignoran los principios bíblicos, en vez de traer alegría, va a haber amargura en la vida de la persona. En vez de haber alegría, va a haber tristeza en las personas. Porque dirá, y muchas veces quizás usted lo ha dicho: si yo naciera de nuevo, no volviera a cometer los mismos errores que he cometido. Pero ¿sabe por qué ha cometido los errores? Porque ha ignorado la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la gente ha cometido tantos errores en la vida? Porque ha ignorado los principios bíblicos, los mandamientos de Jehová.
Entonces dice el salmista, cuarta cosa que el salmista habla aquí, versículo 8, dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Escuche eso. Dice que el precepto de Jehová es puro. Cuando habla de pureza, está hablando que es como la luz, que donde hay luz no se puede mezclar tiniebla, no se puede mezclar oscuridad. Si decimos que en este lugar hay luz, no puede haber oscuridad, porque si hay oscuridad no hay luz, y si hay luz no hay oscuridad, y si hay oscuridad no hay luz. Dice que la palabra de Dios, los preceptos de Jehová, dice que son puros, que alumbran los ojos. Estos preceptos de pureza nos damos cuenta en Primera de Juan, si usted quiere acompañarme, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aleluya. El mensaje que hemos oído, el mensaje que anunciamos es de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Razón tenía el salmista cuando dijo allá en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aleluya. Es decir, la palabra de Dios me va a ayudar a guiar mi camino, a corregir mi camino, a instruirme de la manera correcta como yo debo de caminar, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos de que alumbra los ojos, esta palabra abre nuestros ojos en nuestro entendimiento, podemos ver lo que Dios está mostrando, podemos ver la manera que Dios quiere que nosotros caminemos. A veces no sabemos cómo ir en el camino, no sabemos cómo caminar, cómo conducirnos. Esto trae una buena conducta. Cuando una persona toma en cuenta la palabra de Dios, le ayudará a vivir una buena conducta. La gente que anda haciendo cosas, a veces lo hace ignorando principios bíblicos, porque ignora la palabra de Dios, porque nunca la ha leído, ni siquiera la ha escuchado, y si la ha escuchado, la ha ignorado. Por lo tanto, su comportamiento es un comportamiento que no tiene nada que ver con los principios del Señor. Amén. Usted lo puede ver en el trabajo, en la calle, en sus familiares, personas que casi no leen la palabra de Dios, los verá con una mala conducta. Los verá con un vocabulario que nada que ver, y usted dice: qué feo habla esta persona, qué feo, qué palabras dice. Hacen cosas que usted sabe que no están correctas, porque sabe qué es lo que hizo la palabra de Dios en su vida. Es que alumbró su mente, alumbró su entendimiento. Ahora usted puede entender claramente a lo que Dios dijo que es mal y a lo que Dios dijo que es bien. Amén. Pero en estos días que estamos viviendo, hay gente que han llamado a lo bueno malo y lo malo bueno. Pero los hijos de Dios son hijos de luz, y los hijos de luz es porque la palabra de Dios ha alumbrado sus ojos y pueden discernir entre el bien y entre el mal. Amén. Aleluya. Y es por eso que el que ama la palabra, el que estudia la palabra, el que busca la palabra del Señor, no puede andar en la luz y viviendo mal, Amén. porque la misma palabra les redargüirá. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, es imposible que andemos con un pie afuera y un pie adentro. ¿Por qué entonces, dirá usted, hay gente en la iglesia que anda así? Porque ¿saben qué? Hacen lo que hizo aquel muchacho. Tienen la Biblia, pero la tienen allá, empolvada, en el mueble. Cuando van a la iglesia la toman, pero siempre la Biblia permanece allá escondida. No les interesa, no tiene valor, no tiene ninguna validez. Es un libro que esté ahí nomás. Entonces, ¿qué sucede? Su conducta deja mucho que decir. Dice: pero es cristiano, él va a la iglesia, pero su conducta, su comportamiento no se apega a la palabra de Dios. Amén. Porque la luz no le puede alumbrar sus ojos, porque no puede ver sus caminos, porque no puede ver dónde está caminando, no puede poder ver dónde va. Entonces, tenía razón lo que dice el salmista, de que la palabra alumbra sus ojos. Dice: es como luz que alumbra sus ojos. Ahora, otra de las cosas, versículo 9, dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Escuche eso, dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Amén.
¿Cómo así es limpio? Cuando hablamos de temor, muchas veces tenemos un concepto, ¿verdad? Bueno, yo creo que el temor, cuando la Biblia habla de temor de Dios, es un temor reverente, ¿verdad? No es un miedo de que sí, yo voy a temblar ante el Señor como un miedo de terror. Y decimos, es un temor reverente. Ahora, el problema de esto es de que hoy en día hemos acomodado este significado de temor a algo como quien dice, bueno, el Señor es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro confidente, está con nosotros. Entonces lo empezamos a ver con un entendimiento que hemos entendido mal la palabra. Hemos entendido mal el significado. Él es mi compañero y cada vez que yo hago alguna cosita, él se ríe de mí. Pues eso es lo que uno entiende de un compañero, de un amigo que agarra tanta confianza de que si alguna broma se ríe, ¿verdad? Es muy difícil que me corrija un amigo que sea bien, con mucha confianza, hacemos bromas y todo y nos reímos. Y a veces tenemos el concepto que Dios es así. Ahora, no estoy diciendo que Dios no es un amigo, que no es un compañero. Él es nuestro amigo, nuestro compañero que está siempre. Pero nosotros debemos aprender a tener un temor hacia Él. Entonces va mucho más allá, el temor va más allá de un respeto reverente a Dios, va mucho más allá. Porque hoy parece que se ha entendido mal. Ir a la iglesia es como ir al supermercado. Es lo que aparentemente hoy los cristianos de hoy día lo ven así. Ir a la iglesia es como ir a un supermercado. Las personas van vestidas como se les da la gana al supermercado, como cuando van al supermercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el entendimiento que tienen de lo que es el temor hacia el Señor está totalmente diferente. O sea, lo está entendiendo mal, no está entendiendo bien lo que es el temor del Señor. Dice el salmista que el temor de Jehová es ¿qué? Limpio. Cuando una persona tiene temor limpio hacia el Señor, es porque esa definición de reverencia, esa definición de ser simplemente un respeto reverente va más allá de todo eso, va más allá a saber de que Dios es Dios, que Él es todopoderoso, de que Él es santo, de que Él es limpio, de que Él es puro. Gloria a Dios. Por lo tanto, mi comportamiento hacia Él es diferente. Y dice ahí que permanece para siempre. Tiene mucho que ver esa palabra, permanece para siempre. Porque el Dios de aquellos tiempos, al cual muchos temblaron en aquel tiempo, es el mismo Dios de hoy en día. El Dios que le dijo a Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es el mismo Dios de hoy en día. El Dios del Pentateuco, allá cuando alguien quería entrar al lugar santísimo, no podía entrar cualquiera a ese lugar. Es el mismo Dios de hoy en día. El mismo Dios celoso que aquella arca representaba su presencia. Aquel Dios que cuando llevaban el arca del pacto sobre los lomos de los bueyes, actuó con mucho celo. Y en eso hubo una consecuencia, que un hombre murió. Y David se dio cuenta de lo que representaba el arca. Por lo tanto, esa arca tenía que ir sobre sacerdotes y no sobre bueyes. Es el mismo Dios que hoy tenemos. Amén. Es el mismo Dios que ha hecho temblar a naciones. Es el mismo Dios que ha hecho temblar a los montes y a los hombres en aquellos tiempos. Es el mismo Dios que hoy en día tenemos. Es el mismo Dios que actuó en el tiempo del Nuevo Testamento, aún estando en la dispensación de la gracia, con Ananías y Zafira, que murieron inmediatamente por haber mentido al Espíritu Santo. Es el mismo Dios y hay que verlo con el mismo temor y temblor. Amén. Dice el salmista que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Amén. Amén. Así es. Dios no ha cambiado. Dios no se ha vuelto alcahuete hoy en día. Amén. Dios continúa siendo el mismo. Ahora, quiero este otro punto. Dice que los juicios de Jehová son verdaderos. Dice que todos son justos. Ahí en el versículo 9. Los juicios de Jehová son verdaderos y todos son justos. Miren, cuando hablamos de juicios de Jehová, estamos hablando de un Dios que Él será el que tomará la justicia. Él es el que hará el juicio. Es decir, Él es el juez.
ante Él estaremos un día, ante Él entregaremos cuenta. ¿Y sabe por qué seremos juzgados? Por la palabra de Dios. Lo que usted recibió hoy en día, lo que usted leyó, lo que usted estudió, lo que usted ha entendido de la palabra de Dios, usted y yo seremos juzgados un día ante ese juez. Entonces dice el salmista que el juicio de Jehová son ¿qué? Verdadero. O sea, no es una mentira. Un día estaremos ante el Señor. Un día usted y yo entregaremos cuenta ante el Señor. Todos los que estamos aquí, todo el que ha recibido la palabra de Dios, todo al que se le ha predicado la palabra de Dios, todo el que ha tenido un conocimiento de la palabra de Dios, estará ante ese Dios que lo juzgará un día. Amén. Amén. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos aprender la palabra de Dios como lo veía el salmista. En definición, el salmista ve esto, que la escritura o la palabra de Dios se define de esta manera: como la ley de Jehová, como el testimonio de Jehová, como los mandamientos de Jehová, como los preceptos de Jehová, como el temor de Jehová y como los justos juicios de Jehová. Amén. El despreciar esta escritura, el despreciar lo que aquí está escrito, el despreciar lo que aquí el Señor nos ha dejado a través de su palabra, nos lleva a cometer errores graves, nos lleva a confundirnos, a seguir hombres, a seguir doctrina. En estos tiempos, hermanos, la gente que no se somete, el que no busca la palabra de Dios y no aprende a amar la palabra de Dios, terminan confundidos, terminan siguiendo a personajes que después los dejan decepcionados. Amén. Y dicen, ¿y entonces qué pasó con lo que me enseñaron? Es que no se trata de lo que te enseñaron, sino de lo que tú aprendiste a través de la palabra de Dios. Amén. Aquí están las mejores riquezas que te harán sabio. Aquí están las mejores riquezas que te harán aprender a tenerle un temor reverente al Señor. Aquí estarán las verdades que te harán traer un verdadero gozo del Señor, porque el verdadero gozo del Señor viene a través de tu obediencia a la palabra de Dios. Amén. La verdadera alegría en el cristiano viene cuando se tiene valor a la palabra de Dios. Porque el camino recto de un cristiano va a estar cuando aprende a obedecer la palabra de Dios. Amén. Esto, hermanos, no es cualquier cosa que nosotros tenemos. Esto es más hermoso y más valioso que el oro. Esto es más valioso que cualquier fortuna. Esto es más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos anhelar en esta vida. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios hará sabio al sencillo. Amén. Debemos amarla, debemos apreciarla, debemos abrazarla, debemos anhelarla todos los días de nuestra vida, Amén. como la vio David. Dice este salmista, para concluir, el salmista termina diciendo, después de mencionar estos 6 puntos, ahí en el versículo 19, cuando en el versículo 11, dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo, dice, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Hay grande galardón. Es decir, esa es la mejor herencia que podemos tener. Es el mejor regalo que nosotros podemos tener. Pero debemos amarlo. Debemos, hermanos, anhelarlo todos los días. Empaparnos de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos guiará en esta vida, en este camino. Se cumplirá en nuestra vida cuando nosotros aprendamos a amar la palabra de Dios. Entonces, decíamos que las riquezas de la Biblia es el regalo más maravilloso, es como el oro, más valioso que el oro. Así que en esta mañana yo les dejo este mensaje en su corazón y quisiera que usted se ponga en pie, hermano, y vamos a hacer una oración meditando en esto. Yo no sé su relación con Dios de usted, su relación con Dios, con la palabra de Dios, no la sé. Lo único que sé es que si aprendemos a valorarlo, vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Lo único que sé es que si aprendemos a valorarlo,
vamos a aprender a tener una buena conducta. Lo único que sé es que si aprendemos a valorarlo, vamos a tener gozo en nuestras vidas, alegría en nuestros corazones, porque eso es lo que traerá obedecer la palabra de Dios. Hermanos, si usted está teniendo problemas con esto, sea sincero con el Señor y dígale: Padre, yo quiero amar tu palabra. Yo quiero aprender a tu palabra. Ayúdame a poder escudriñar, a poder recibir las riquezas que tú tienes a través de tu palabra. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por lo que el salmista aquí nos enseña, Señor.